Buenas, Buenas, buenas tardes, ¿cómo están los chicos? Muy bien. muy bien. Bueno, vamos Bueno, a vamos a grabar la clase la de clase de acceso vascular, acceso vascular. sí, que le Le debíamos habíamos de los otros de los días. otros días. Bueno, vamos a comenzar con esto de la conexión del acceso vascular. El cuidado del acceso vascular es muy importante tanto para el paciente, ¿sí?, como para el enfermero. Primero el paciente, porque tiene que iniciar su autocuidado, y enfermería o la parte de medicina o algún otro profesional que comience a integrar este equipo de salud. Es muy importante explicarle al paciente sus cuidados, sus pros y sus contras, y desde el médico, que es el que lo va a ir guiando y dirigiendo en esto, ¿no? Puede ser que sea el que esté a cargo y que lleve adelante el, el cuidado, y el paciente que entienda cuál va a ser su cuidado en su acceso vascular y en todo su proceso, también dentro de una unidad de hemodiálisis. Nosotros vamos a hablar de el cuidado dentro de la unidad de hemodiálisis que debemos tener como enfermeros, pero también en los pacientes tenemos que ir capacitándolos para su autocuidado, ¿no? Lo primero que debemos hacer tanto los pacientes como eh, la persona que ingresa a un servicio de hemodiálisis, a una unidad de hemodiálisis, es el lavado de manos, ¿tá? O sea, acuérdense que las manos son los primeros transmisores que tenemos nosotros de bacterias, ¿tá? Y por ahí, sin darnos cuenta, y los mismos pacientes sin darse cuenta, tocan partes de su cuerpo, eh, tocan la manija del colectivo, tocan la manija del auto, dan la mano a otras personas que no sabemos qué hacen con sus manos. Entonces debemos tener un gran cuidado de eso para, para evitar, ¿sí?, la proliferación de infecciones. Entonces, nosotros, nuestra primera barrera de contención de enfermedades es esto, el lavado de manos. Tanto cuando vamos a armar las máquinas, al ingresar al servicio de diálisis, al atender a un paciente, entre paciente y paciente nos tenemos que lavar las manos, y especial cuidado cuando nosotros realizamos la conexión y desconexión de catéteres, ¿sí? Ahí el catéter ya lo vamos a ver la próxima clase, todos los cuidados que debemos tener, porque es un acceso vascular por donde pueden ingresar fácilmente todas todos estos agentes microbianos, ¿sí? Y también acuérdense, como va directo a grandes vasos, podemos hasta causarle la muerte a la persona que estamos asistiendo. Para nosotros realizar una conexión, ¿sí?, tenemos que tener un equipo de protección personal que se llama las batas, guantes, máscara de protección ocular, barbijo
forro de conexión en caso de catéter, ¿sí? Para evitar que ninguno de nuestros pelos caigan o alguna otra cosa en el catéter del paciente y podamos infectar. Hay centros de diálisis que trabajan con todo este equipo de protección personal, en otros centros no, ni siquiera se ponen la bata, ni siquiera se ponen un gorro. Enfermería o los médicos al revisar al paciente y al realizar la conexión de catéter o de acceso, cualquier otro acceso vascular, diríamos fístulas, ¿sí? O también catéteres o revisar algún paciente. Recuerden que, eh, a ver, siempre tenemos que tener atado el pelo bien recogido y, si es necesario, usar el gorro para alguna conexión. La protección ocular, sí, también es muy importante, porque recuerden, al conectar a un paciente, la fístula tiene una presión importante, entonces al acceder al acceso, al realizar la tunelización o la canalización, puede saltar un poco de sangre, ¿sí? Y como que tiene mucha presión, puede saltar a nuestro ojo. Acuérdense que a los pacientes estos nosotros los tenemos que tener como si fueran pacientes positivos, ¿no? Por el trabajo que hacemos con la sangre y lo que no sabemos de ellos hasta que se le hace serología o cualquier análisis al mes siguiente o cada 6 meses, ¿no? En los centros más grandes se le hace la serología al personal también cada 6 meses. Y es muy importante que cada personal tenga su equipo de protección personal, ¿no? De no utilizar a ver, máscaras de otro compañero, debido a que, a ver, no sabemos qué puede tener. Entonces, debemos ser exclusivos con eso y mantenerlas limpias y en condiciones, como corresponde, ¿no? Tenemos que tener también un equipo para realizar la canalización o la tunelización, como le quieran decir, que son compresas limpias, guantes de examen, no es necesario que sean para la canalización de fístulas, que sean eh, guantes estériles, ¿sí? Para cuando nosotros vamos a trabajar con los catéteres. Gasas estériles, ¿sí? Por lo menos 2 pares. En algunos centros se utilizan 2 gasas, una con alcohol al 70% y en otro iodopovidona. Esto de las gasas con alcohol iodopovidona es, primero realizamos la limpieza, ¿sí? Con la iodopovidona y después retiramos la iodopovidona esperando 3 minutos, ¿sí? Para que limpie, para que actúe sobre el acceso vascular, retiramos con alcohol. Esperamos otros 3 minutos y después comenzamos a hacer la tunelización o la canalización. La cinta adhesiva, la cinta adhesiva no debe estar pegada ni en sillones ni en las máquinas. Primero porque las máquinas se van rompiendo y podemos contaminar la cinta adhesiva. Acuérdense que la cinta adhesiva no debe pasar de un paciente a otro. Se corta la cantidad de cinta adhesiva que vas a usar en ese paciente, se lo va a poner sobre la compresa limpia, ¿sí? Y recién después se va a utilizar. De igual modo lo vamos a hacer cuando realicemos la desconexión, cuando saquemos al paciente de
cuando estemos por sacar al paciente, nosotros tenemos que tener la cintita ya cortadita, pura y exclusivamente para el paciente. Esa cinta hay que tratar de que no quede el rollo en la unidad del paciente, ¿sí? En la unidad del paciente no tiene que quedar nada hasta que nosotros realicemos la desconexión. La limpieza de la unidad del paciente, hablemos de sillón, hablemos de máquina, recién podemos poner las guías, volver a poner las cintas, las compresas si las queremos ir preparando, ¿sí? Entonces, no se coloca nada hasta que el paciente no se retira, se limpia la unidad, tanto, vuelvo a repetir, máquina y sillones, que en algunos lugares la hacen el personal de mucamas, ¿sí? Y en otros lugares lo realiza el enfermero. Los frascos de iodopovidona y de alcohol deben estar correctamente rotulados, no se pueden utilizar, hay que evitar utilizar los mismos frascos tanto para el alcohol como para la iodopovidona, ¿sí? Esos frascos se deben cargar en el mismo día, eh, calculando más o menos cuánto utilizamos entre los pacientes. Después se deben lavar con el agua, ¿sí? Que lavamos los filtros, el agua ultra pura, ¿sí? Se lavan con la solución de se lavan con la solución, se dejan descansar 5 minutos, 10 minutos, después se vuelven a enjuagar y recién al otro día se dejan boca abajo, al otro día se pueden volver a reutilizar, ¿sí? Pero tienen que estar correctamente rotulados y no tienen que ser transparentes. ¿Estamos? Estos frascos nosotros no lo debemos llevar a la unidad del paciente, sino todo esto lo vamos a ir preparando nosotros en nuestra mesa, ¿sí? Donde preparamos la medicación, donde preparamos todo para la conexión del paciente, ¿sí? Esto no se lleva a la unidad del paciente. Y en el caso de los frascos que son pulverizadores que se utilizan para la conexión del catéter, ¿sí? Tiene que haber frascos pura y exclusivamente para eso. No debemos utilizar los mismos frascos que nosotros utilizamos para la conexión de fístulas que para la conexión de catéter. Pero bueno, eso es otro capítulo que vamos a ver más adelante. Y las agujas canalizadoras de fístula. Ya vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de agujas canalizadoras, ¿sí? O butterfly, como ustedes les quieren llamar. Son un poquito más grandes de los butterfly que nosotros vemos comúnmente o vimos comúnmente en los hospitales, ¿sí? Las canalizadoras tienen distintos milímetros, ¿sí? Nosotros generalmente cuando comencemos a canalizar a un paciente, ¿sí? Lo vamos a hacer con las más finas. Y a medida que la fístula se vaya desarrollando, el acceso vascular se vaya desarrollando, vamos a utilizar las agujas un poco más gruesas y vamos a ir aumentando la bomba mientras se vaya desarrollando, ¿sí? La fístula o el acceso vascular, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? En algunos centros no tenemos la posibilidad de que las canalizadoras o agujas canalizadoras
tengamos de distintos tamaños. Entonces vamos a comenzar y se canalizan con una canalizadora número 16. ¿Estamos? Pero si nosotros cuando conectemos a un paciente por primera vez tenemos la posibilidad de tener agujas más chicas, empecemos con eso y después vamos bien. Enfermería somos los que canalizamos por primera vez al paciente, los que estamos constantemente con el paciente. Entonces, tenemos que tener también, como decíamos anteriormente, el cuidado de la fístula. Tenemos que hacer una observación, ¿sí?, de cómo está la fístula, cómo viene, si viene con zonas enrojecidas, si la fístula late, ¿sí? Si observamos algún líquido purulento, ¿sí?, que sale, si el paciente nos dice que ha sangrado en la casa, cualquier anormalidad que nosotros observemos, la tenemos que, eh, le tenemos que decir al médico. En muchos casos el médico está revisando a otros pacientes. Si es necesario, dejamos, ¿sí?, al paciente y pasamos con otro y después al último observamos la fístula para ver qué puede tener y la canalizamos frente al médico. Otra de las cosas que tenemos que observar, ¿sí?, es la auscultación. Si nosotros tenemos alguna duda de si tiene frénito, si la fístula late, porque por ahí puede haber un latido o un soplo muy lento, que eso significa que o la fístula se está tapando o está habiendo algún trombo o algo, ¿sí? Entonces nos ponemos el estetoscopio y ocultamos. Igualmente podemos ocultar la fístula cuando vamos a canalizarla por primera vez. A ver, ¿dónde late más? ¿Cuál es el mejor sitio de canalización? ¿Cómo es el soplo? ¿Cómo es el flénito? Y después, algo muy importante que debemos hacerlo los enfermeros es palpar la fístula, ¿no? A ver si tiene. No contamos con el estetoscopio, pero contamos con nuestras manos a ver si tiene si la fístula sopla, si no sopla, si tiene frénito, si no tiene frénito. Entonces, de esa forma nosotros vamos a trabajar sobre la fístula y vamos a acceder a hacer la canalización y la tunelización. Pero la observación, la auscultación y la palpación es muy importante, más cuando recién comenzamos con nuestra tarea en un centro de diálisis, ¿sí? Y cualquier cosa que nosotros observemos de la fístula, tenemos que avisar al médico. Recuerden, el paciente no es aquel que se sienta y pone el brazo y nosotros canalizamos. Ha pasado que no se han observado, no han hecho los enfermeros estos 3 puntos importantes y hemos pinchado al paciente, ¿sí? Y la fístula estaba o tapada o trombosada, como se dice. Entonces, hemos puesto un montón de agujas, la sangre ha salido negra, porque ese es uno de los principales signos, ¿sí?, de que la fístula está tapada.
hemos pinchado al paciente, le hemos causado un sufrimiento y la fístula estaba tapada. Entonces, nosotros como enfermeros somos muy observadores, pero hay que tener en cuenta estos 3 puntos para realizar la canalización del paciente. Vamos con la otra. La fístula arteriovenosa, ¿sí? Es una de las principales accesos vasculares. Como ustedes pueden ver, la fístula es la unión de una arteria y una vena, ¿sí? Donde se hace un engrosamiento y una vascularización del acceso vascular. ¿Para qué? Para que pueda soportar las presiones que cuando nosotros vayamos a canalizar a un paciente tengamos por la bomba. Fíjense ustedes, si nosotros hacemos esto con una fístula y una arteria común, obvio que vamos a producir un deterioro, ¿sí? Y un problema en un acceso vascular común, digamos una vena y una arteria común. Entonces, se hace esto y la vena o el acceso vascular, perdón, tiene que tener una duración de 30 días para que madure, donde le vamos a decir al paciente los cuidados que tiene que tener, no tomar la tensión arterial ahí, no permitir que se canalice en ese lugar, no permitir que se le tome la tensión o dormir sobre esa fístula, y le vamos a dar algunos consejitos para ir madurándola, de trabajar con una pelotita, de hacer ejercicios con una botellita de agua de medio litro, ¿sí? Que cuando esté viendo la novela o esté haciendo alguna otra actividad, con la manito nosotros le vamos a indicar que vaya haciendo ese ejercicio. Cuanta más maduración tenga la fístula, cuanto mejor haga el ejercicio, el pacientito va a tener en los 30 días esa maduración. Generalmente, cuando vamos pasando por los estadios que vimos anteriormente, que el médico sabe que es un paciente que va a ingresar a hemodiálisis, ¿sí? El médico va a ir indicando desde antemano el hacer la fístula, ¿no? Le va a conseguir el turno para el médico vascular, le va a decir, va a ir programando la fístula y va a ir indicándole, antes que entre al centro de diálisis, su maduración. Eso sería en un paciente que está controlado y que va a ingresar a hemodiálisis en algún tiempo, ¿tá? Ahora, cuando el paciente entra, no hay un control. Entra por una insuficiencia renal crónica que se le detecta en el momento y le tienen que poner un catéter arteriovenoso. Bueno, se le coloca el catéter, nosotros lo realizamos en la guardia y después pasa al centro de diálisis con el catéter, y ahí cuando el paciente vuelve de la internación, el médico tiene que sacar el turno con el médico vascular para que ya programe la fístula. Entonces nosotros en esos 30 días
vamos a indicarle al paciente qué es lo que tiene que hacer, lo que hablamos anteriormente, para que después le saquen el catéter y nosotros empecemos a dializarlo por la fístula. A ver, ¿por qué es mejor realizarlo por la fístula? Primero, para evitar infecciones. Cuanto mejor desarrollo haya en la fístula el paciente va a tener una mejor diálisis, un mejor flujo, una mejor calidad de bomba. Eh, Le vamos a poder poner una aguja más grande para que haya una mejor ultrafiltración. La sangre va a pasar más rápido por la bomba y la bomba va a llevarlo hacia lo que sería el filtro y va a haber una mejor purificación de la sangre del paciente. Ahora, cuando nosotros tenemos el catéter, muchas veces el catéter sabe fallar y no podemos poner bombas altas porque se empieza a colapsar. Entonces, nosotros, ¿qué preferimos? Trabajar con la fístula arteriovenosa, ¿sí? Y que el paciente logre una mejor calidad de diálisis, que eso nosotros lo vamos viendo mes a mes, ¿sí? Y controlamos cómo se está dializando el paciente. Una de las cosas que hablábamos anteriormente en el tema de las fístulas es que por eso el desarrollo importante de la fístula es que nosotros cuando coloquemos las agujas tiene que haber de 3 a 5 centímetros entre aguja y aguja para que no haya una recirculación y no haya una mala calidad de diálisis. Las agujas siempre tienen que estar mirando hacia el corazón, hacia arriba, ¿sí? Dentro de las posibilidades ya vamos a ver en alguna fístula que no se puede realizar esto, ¿sí? Eh, Generalmente las fístulas, cuando canalizamos con las agujas, las damos vuelta hacia abajo, con el bisel hacia abajo. Algunos canalizamos con el bisel hacia abajo para evitar, cuando nosotros hagamos la tunelización de la fístula, evitar que se dañe o se lastime el acceso vascular, las paredes del acceso vascular. Muchas veces hay que dar las agujas hacia arriba cuando ponemos la cinta y como la ponemos con fuerza, ¿sí? Que eso tenemos que tener cuidado, podemos infiltrar al paciente. Sobre todo en las fístulas que recién nosotros comenzamos a canalizar, ¿no? O sea, nunca evitar, ya vamos a ver más adelante, evitar hacer una presión fuerte con la cinta, colocarla como corresponde y con las dos agujas mirando hacia el corazón. Cuanto más separadas estén las agujas, mejor va a ser la calidad de diálisis y la tunelización del paciente. ¿Estamos? Fíjense ustedes, esto es lo que les decía yo, miren lo cerca que están estas agujas, pero podemos decir que tienen 3 centímetros por lo menos entre aguja y aguja. Cuando canalizamos también tenemos que tener en cuenta nosotros el, eh, a ver, cuánto estarían midiendo las agujas, ¿no? Porque si nosotros ponemos aquí dos agujas juntas, por ahí los biseles de las agujas van a tocar y pueden dañar el acceso vascular. O sea, la colocación de las agujas es re importante. ¿Estamos? Si nosotros tenemos alguna duda
cuando colocamos las agujas, va a salir la sangre como si fuera sangre arterial hacia afuera, ¿sí? Si nosotros vemos que hay poco flujo, que viene poco de la aguja, la vamos a probar lentamente con una jeringa y recién vamos a ir a conectar el paciente a la máquina. ¿Te recuerdan? Cuando nosotros conectamos la máquina al paciente, fíjense la cantidad de revoluciones, ¿sí?, que la máquina tiene eh, al prender la bomba. Entonces nosotros tenemos que empezar sobre todo con los pacientes que recién canalizamos con una bomba lenta y después, si nosotros vemos que no suben las presiones, ni la presión arterial baja, ni la presión venosa sube y no hay una infiltración, vamos a ir conectando al paciente y subiendo la bomba de a poco, ¿sí? La bomba generalmente tiene que estar entre 300, 350 y hasta 400. También eso tiene que ver mucho el calibre de la fístula. Perdón, eso tiene mucho que ver el calibre de la aguja. Cuanto sean más grandes las agujas, va a haber mejor diálisis, va a haber mejor bomba y la sangre va a pasar más rápido por el filtro. Entonces va a haber una mejor ultrafiltración. Acá tenemos el tema de la punción del acceso vascular. Siempre la vamos a canalizar nosotros a 45 grados, ¿sí? Vamos a hacer la tunelización que se llama a 45 grados y después vamos a ir ingresando, que en muchos casos la aguja va sola, a 25 y a 30 grados, ¿sí? Cuando nosotros sintamos que hay un tope, tenemos que retirar la aguja, hacer lo que les decía anteriormente, ¿sí? Probarla para que no dañemos el acceso vascular y no hagamos un tope, porque vamos a encontrar distintos tipos de fístulas. Vamos a encontrar fístulas que son derechitas, fístulas que hacen como un rulito, fístulas que por ahí tienen un tope. Entonces lo que nosotros no tenemos que ingresar como normalmente hacemos cuando hacemos una canalización normal, sino con una punción de 45 grados y vamos introduciendo lentamente la aguja hasta que la canalización sea la correcta. Como les decía, en algunos casos vamos a canalizar y vamos a dejar la aguja con el bisel como ingresamos, y en otros casos, para evitar el daño, vamos a girar la aguja a 180 grados. Por ahí, cuando son fístulas muy cortitas y vamos a necesitar sacar un poco, en esos casos tenemos que o tratar de colocarle una gasita abajo, ponerle la cinta como corresponde, ¿sí? Para evitar que la aguja se salga, ¿sí? Acuérdense que la fístula misma puede hacer la expulsión de la aguja. ¿Por qué? Porque en la fístula, recuerden que hay una presión impresionante que va a llevar la aguja hacia afuera. Y la fístula late y parece una arteria. Entonces, ¿qué pasa con la sangre arterial? Empuja la fístula hacia afuera y es también una causa
de una complicación en lo que se llama la hemodiálisis, ¿no? Que se salgan las agujas. Y también hay que observar la cinta, que se peguen correctamente, que no se peguen a los sillones y que tenga un buen pegamento, porque por ahí nos hemos encontrado con fístulas, con cintas que han sido un desastre y nos han causado mucho de estas complicaciones que les contaba anteriormente. También no es eh, no es muy común verla, encontramos, ¿sí?, fístulas o prótesis en las piernas, cuando el paciente ya no tiene acceso vascular en las manos, en los brazos, ¿sí?, no tiene un lugar donde hacerle. Hemos probado con prótesis, hemos probado con el vascular, ha probado con hacerle fístula más abajo, más arriba. Se puede hacer una fístula y una prótesis en la pierna, ¿sí? Eh, Aquí el paciente, obvio, tiene que tener todos los cuidados como en el brazo, pero si el paciente hace algún ejercicio o alguna actividad física, ¿sí?, el cuidado va a tener que ser eh, mejor. Este tipo de canalizaciones o este tipo de fístula de prótesis no se realiza en pacientes jóvenes, ¿no?, o en algunos pacientes por el tema de que por la actividad que ellos realizan, por la actividad sexual que ellos tienen, que eso también puede llegar a tener una complicación. ¿Estamos? Y esta es la canalización que nosotros vamos a realizar en el caso de una fístula corta, ¿no? En el caso de una fístula corta, por ahí el paciente no tiene un acceso vascular amplio, como veíamos anteriormente. Entonces vamos a hacer una canalización hacia abajo, que va a ser la eh, que va a ser el acceso vascular arterial y el venoso hacia arriba, ¿sí? Acá sí tenemos que tener en cuenta y ver que la aguja entre correctamente y que tenga un flujo como para utilizarla como aguja arterial, ¿no? Acuérdense que la aguja arterial es la que va a sacar la sangre, va a hacer todo el proceso por la bomba, por el filtro, y la venosa es la que va a recibir la sangre limpia. ¿Estamos? Eh, Vamos con la otra. Lo que hablábamos de la prótesis. La prótesis, sí, es la unión de la vena y una arteria y a su vez se coloca como una manguerita, le vamos a decir eh, más a lo gaucho, ¿no? Entonces, en esa manguerita nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer las canalizaciones. La prótesis, para que tenga una maduración, tiene una duración de 15 días. Recuerden que hablábamos de la arteria, que necesitamos 30 días o un poquito más para que madure. La prótesis madura en 15 días, ¿sí? Tenemos prótesis en forma de U, derechas. Tenemos las uniones entre prótesis y una vena. Entonces, nosotros siempre vamos a hacer la canalización del lado de afuera, perdón,
la canalización del lado de adentro va a ser la arterial y la de afuera va a ser la venosa. ¿Estamos? En este caso de la prótesis en U. Cuidado con la prótesis, lo mismo de siempre, pero el gran cuidado de la prótesis que nosotros tenemos que hacer como enfermeros es evitar canalizarla siempre en el mismo lugar o cerca de la canalización anterior. ¿Por qué? Porque es como una manguera. Si una manguera vos la pinchas siempre en el mismo lado, en algún lado se va a romper. Y hemos tenido grandes complicaciones con roturas de la fístula, que la fístula también tenemos que canalizarlas ir canalizando en distintos lugares en forma de escalera y si no hacia abajo. Y recuerden mantener la distancia que nosotros habíamos dicho de 3 a 5 centímetros. En el caso de la prótesis también se hace lo mismo. Hay que tener el cuidado para que no se rompa y también ir haciéndolo en escalera para no romper la fístula y evitar las complicaciones. Una de las complicaciones importantes son estos aneurismas que se hacen en las fístulas que ya tienen varios años por la misma presión que realiza la sangre en el lugar, pacientes que son añosos en hemodiálisis. En este caso, las canalizaciones las tenemos que realizar no por encima y no sobre los aneurismas, sino tratar de buscar unos accesos colaterales, tanto arriba como abajo, para evitar las aneurismas. ¿Por qué? Porque estas aneurismas, con la fuerza de la sangre y la fuerza que ejerce la bomba de la máquina, se van a hacer más grandes y hemos tenido casos en algunos centros de diálisis donde estos aneurismas, la piel se ha hecho finita y, vamos a decirlo, han explotado, ¿no? Que eso es una complicación de la hemodiálisis, donde el paciente necesitó cirugía, donde imagínense la fuerza que ejerce la sangre sobre el acceso vascular que sale a chorros, ¿sí? Como si fuera sangre arterial y podemos tener la gran complicación de hasta perder la vida del paciente si no se actúa con rapidez y con tranquilidad. Y el otro acceso vascular, que es lo que hablábamos anteriormente, es el catéter. Pero el catéter lo vamos a dejar para la próxima clase, que vamos a ver todos los cuidados y los distintos tipos de catéteres que hay. El tema de la fijación es una cosa de la que hablábamos nosotros anteriormente, ¿sí? La fijación de la fístula es muy importante. Tenemos en forma de mariposa, ¿sí? Tenemos el método en U, donde colocamos una cinta por encima de la mariposa, la cinta en U y otra encima de la otra cinta. Entonces ahí evitamos que la misma presión de la fístula hacia afuera te saque el agua. Después tenemos el método en H, ¿sí? Que ponemos una cinta por encima de la canalizadora y la fijamos al costado.
Y la última es el apósito, que en muchos de los centros vienen ya kits preparados, ¿sí? Con, como decíamos anteriormente, con las agujas, con la cinta, con los apósitos para la conexión y desconexión. Entonces ya te traen los apósitos para colocarle encima de la fístula, se pegan muy bien y evitamos que se salga la agua. Muy bien, chiquis. Hasta acá entonces nosotros hemos trabajado con el acceso vascular, con el cuidado de la fístula y de la prótesis, que son lo mismo. El material ya se lo vamos a pasar por, por el grupo a seguir trabajando, y cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes necesiten, lo hacen por el grupo o me lo hacen personalmente. Nos vemos y hasta la próxima.